Bueno, mucho bien. Bueno, vamos a arrancar el 11º seminario del año. Bueno, en esta oportunidad va a estar la doctora Marcela Nicola hablándonos del estado actual del género viola en América del Sur. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Aldana y Fabi por organizar los seminarios, gracias por venir y conectarse. Bueno, esto que les voy a presentar lo conté hace poquito en las Jornadas Argentinas de Botánica en Catamarca. Hoy tengo tiempo de explicar algunas cosas un poquito más. Y bueno, antes de contarles sobre los grupos sudamericanos de viola, les voy a introducir brevemente el género para ponernos un poco en contexto. El género viola son las que conocemos comúnmente como violetas y pensamientos, que se utilizan desde hace miles de años. Hay registros de la antigua Grecia que se incorporaban en poemas, mitos, también se hacían guirnaldas. Más adelante en el Renacimiento aparecieron en los primeros herbolarios medicinales, como el de Matthiolus, de 1562. Esta es una viola odorata que se utilizaba como medicinal, en medicina tradicional. También se utilizan en jardinería, perfumería, aunque actualmente el aceite esencial se obtiene de manera sintética. También en gastronomía, ahí hay unos alfajorcitos de maicena decorados con flores de viola, pero también las flores se pueden consumir frescas en ensaladas, y algunas hojas también. Y han aparecido en diversas expresiones artísticas. Es un género bastante grande, el más grande dentro de la familia Violaceae, el cuarto más grande dentro del orden Malpighiales, y está entre los 40 géneros más grandes de Angiospermos. Después de la revisión que hicimos, que es de donde sale casi toda la información que les estoy contando, y sumando también a las especies que se publicaron este año, el género tiene unas 670 especies y próximamente llegará a las 700, quizás más. Pero a pesar de que es un género grande y conocido, las especies más utilizadas y conocidas son fundamentalmente las tres de arriba: Viola arvensis, Viola tricolor y Viola odorata, todas originarias de Eurasia, actualmente cosmopolitas por introducciones humanas. Y las de abajo son utilizadas y conocidas sobre todo en el hemisferio norte. Sin embargo, cuando vemos el mapa de distribución del género, es un género cosmopolita que se distribuye en todas las zonas templadas de ambos hemisferios, en todos los continentes excepto en la Antártida, y tiene sus centros de mayor diversidad taxonómica y morfológica en los principales sistemas montañosos en latitudes tropicales, acá en el hemisferio sur, en los Andes. Viola además es un grupo monofilético, es un grupo que siempre se recupera monofilético, bien soportado, no solo por caracteres moleculares, sino también por una serie de caracteres morfológicos y de distribución que hacen estas especies únicas dentro de la familia. Cuando nos metemos en la historia evolutiva del género, algo interesante es que todos los grupos que se distribuyen en América del Sur aparecen en la base del árbol. Fundamentalmente las violas rosuladas andinas, que después les voy a presentar, aparecen bien diferenciadas en la base del árbol, no solo por caracteres moleculares, sino también son muy distintas morfológicamente. Y viola es uno de los pocos géneros que se originaron en latitudes tropicales y que pudieron conquistar las zonas templadas del hemisferio norte. Otros casos son Salix, Populus, Linum y Hipericum. Si miramos un poco la historia del estudio de la taxonomía, aunque ya se conocía como tal desde antes, fue Linneo quien la escribió oficialmente por primera vez en 1753 en Especies Plantarum. En ese momento se conocían solo 19 especies, todas del hemisferio norte. Después, Gingis de la Sarraz, en 1824, fue el primero que trató el género. En ese momento ya se conocían 105 especies, 5 nada más de grupos exclusivos de América del Sur, algunas más mesoamericanas,
y él fue el primero que se dio cuenta de el valor taxonómico del ápice del estilo, y en base a eso describió 5 secciones. Más adelante llegó Reiche, que en 1895 volvió a revisar el género. Ya se conocían 200 especies, 13 de grupos exclusivos de América del Sur. Tuvo en cuenta las secciones de Gingis, pero las bajó de categoría, y él creó 3 secciones en base al hábito, y fue el primero que notó las particularidades de las violas rosuladas andinas, que ya les voy a presentar. Un poquito más adelante, Becker, en 1925, volvió a revisar el género. Ya se conocían 400 especies, él nombró muchas de ellas, y en su revisión enlistó 65 especies exclusivas de América del Sur, que el problema acá fue que se trató de un resumen, esta revisión. Entonces las descripciones de los grupos infragenéricos que propuso eran muy cortitas, y las listas de especies estaban incompletas. Se cree que estaba preparando un manuscrito muchísimo más amplio, pero en 1928 falleció, y todos sus materiales, tenía 4.300 especímenes de viola, y sus manuscritos fueron adquiridos por el Museo de Berlín, y en 1943 quedó todo destruido durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y se perdió absolutamente todo lo de viola. No hay registros ni siquiera en F, no hay registros fotográficos. No. Así que la historia del estudio de la taxonomía de viola quedó un poco truncado. Y él también supo distinguir a las violetas rosuladas andinas en una sección aparte, pero no tuvo en cuenta las secciones que había creado Reiche, y eso creó un poco de conflictos nomenclaturales. Después, en la década del 30-40, empezaron a aparecer muchos trabajos sobre viola, pero todos fragmentarios. Acá en América del Sur, los trabajos más integrales fueron tratamientos de ciertos grupos, los catálogos de los países y las floras regionales, pero nunca más se volvió a tratar el género de manera integral. Recién a fines del año pasado, en 2022, publicamos una revisión de la clasificación filogenética de viola, junto a Thomas Marcussen de la Universidad de Oslo, Harvey Ballard de la Universidad de Ohio, Jirgi Danihelka de la Universidad Charles de Praga, Watson y Flores de Chile, y yo. Basándonos en la clasificación de Becker, que fue el mayor especialista de viola, y actualizando un poco la filogenia molecular. Aprovechamos la pandemia, que tuvimos tiempo para leer y escribir, y bueno, salió publicado el año pasado. Entonces, propusimos una serie de cambios taxonómicos, basándonos en los que les contaba, la clasificación de Becker y la actualización de la filogenia. Y entonces lo que les voy a contar son cuáles son los grupos exclusivamente sudamericanos. Y acá hago una aclaración, y que dejo afuera a la sección Leptidium, que aparece en el norte de América del Sur, pero tiene muchas especies en Mesoamérica, y no es mi tema de trabajo, así que no la contamos. Bueno, entonces el primer grupo, y el más importante porque tiene muchísimas especies, 140 especies, abarca el 21% de la diversidad del género, es el subgénero Neoandinium. Decidimos elevar a la categoría de subgénero a lo que antes se conocía como sección Andinium. La sección Andinium de Becker resultó ser ilegítima porque ya existía la sección Rosulate de Reiche. Pero Reiche no había incluido a todas las especies rosuladas, y Becker no enlistó a todas las especies. Entonces se creó un conflicto. Hicimos varias averiguaciones con especialistas en el código de nomenclatura, y decidimos crear este nuevo nombre, Neoandinium. Y
bueno, estas especies, la particularidad que tienen es que todas presentan una cresta estilar en el ápice del estilo, que es rarísimo encontrar en otras violas este tipo de crestas. Y otra particularidad que encontramos es que todos los apéndices basales de los estambres basales son filiformes en este grupo. En el resto de los grupos son de otra forma. Y para mostrarles un poco cómo son las flores, todas las violas tienen 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres, y acá están los estambres basales, con sus apéndices nectaríferos basales, o sea, están al revés, porque estarían ubicados así en la flor. En este caso de viola nite son cortitos, que también se corresponden con un espolón cortito. El pétalo inferior es espolonado, y el espolón puede ser largo o cortito, y se corresponde con el largo de los apéndices nectaríferos. Y acá les muestro el gineceo, acá más ampliado, donde se puede ver el ovario, el estilo. El estigma está escondido mirando hacia abajo, en este caso es rostrado, parece una naricita, y en este caso la cresta estilar está formada por 2 lóbulos laterales, que creemos que está relacionado con los polinizadores. Otro grupo en América del Sur es la sección Chilenium, que esta se mantiene desde Becker, son las que se llaman violetas amarillas, aunque hay una especie que es Viola Commersoni, que tiene flores blancas. En este caso el estilo no presenta cresta estilar, sino que es clavado y el ápice es cóncavo o aplanado, y el apéndice basal de los estambres inferiores es anchamente triangular. Y una particularidad es que la sección Chilenium aparece en el árbol filogenético relacionado con la sección Herpetion, que son las violas australianas. Y estas especies son andino-patagónicas, se distribuyen en el sur de Argentina y Chile, y ahora incorporamos, según evidencia morfológica, una especie de Colombia, Ecuador y Perú, pero hay que ponerlo a prueba en la filogenia molecular. Un tercer grupo en América del Sur es la sección Santidium, que la creamos ahora para ubicar a 2 especies que no estaban ubicadas en ninguna sección, y son intermedias entre el subgénero Neandinium y la sección Chilenium, y presentan el ápice del estilo con forma de herradura y engrosado, y el apéndice nectarífero es cilíndrico. Estas especies, tenemos una especie en el noroeste de Argentina y sur de Bolivia, y otra aparece en Perú. Todavía no fueron puestas a prueba en la filogenia molecular. Otro grupo que tenemos en América del Sur es la sección Tridens, que también se mantiene desde Becker, es una sola especie, muy distinta a todas las violas, porque son matas con hojitas con el ápice tridentado, que aparecen en los mallines y turberas subantárticos del sur de Argentina y Chile. En este caso, el ápice del estilo es filiforme, y el apéndice nectarífero es anchamente cilíndrico. Y el último grupo que aparece en América del Sur es la sección Rubelium, también son bastante distintas, vienen de Becker, son especies súper, es raro, y artitos también en la escuela, pero son casos raros. Las hojas son magentas o violetas, Buenos días. y el estilo curvado hacia el viento. Y incluye 3 especies endémicas del centro de Chile. A modo de resumen, incluyendo solamente los grupos exclusivamente sudamericanos, sin tener en cuenta la sección Leptidium, la mayor diversidad de especies en América del Sur, o en el sur de América del Sur, se da en Argentina y Chile, donde tenemos la mayor cantidad de especies y de endemismos,
y la mayoría de las especies son microendémicas y muchas están categorizadas como en peligro de extinción. Y algo que hicimos en esta revisión de la clasificación del género fue detectar cuáles son los huecos en el conocimiento de Viola para ver cómo seguir. Y nos encontramos con un montón de problemas taxonómicos. Por un lado, aparecen todo el tiempo especies nuevas, que al principio yo creía que no eran especies nuevas, pero cuando uno las va estudiando son distintas. A veces en un cerro se encuentra una especie, en el cerro de al lado otra. Uno es el caso de Viola Marcela Ferreire, que lo publicamos a fines del año pasado, que la encontró Marcela Ferreira en 2 cerros de Neuquén, y nunca nadie antes la había visto. Y después otros casos son, como el caso de Viola tropurpurea y Viola turritela. Viola tropurpurea se conoce hace muchísimos años, la creó Leibold en 1878, y a todo lo que se parecía a Viola tropurpurea se le ponía como nombre Viola tropurpurea. Hasta que en 2020, Watson y Flores separaron a esta entidad Viola turritela de Viola tropurpurea porque tienen diferentes características morfológicas y de distribución. Y así pasa con un montón de especies. Así que es muy difícil identificar especies al día de hoy. Y bueno, ahí contaba, 27 nuevas especies fueron publicadas para el sur de América del Sur en los últimos 15 años, y sabemos que hay al menos 30 más por publicarse. Entonces, como tenemos problemas taxonómicos a resolver, la filogenia continúa incompleta. Las filogenias de Viola contienen muy poquitas especies de América del Sur, por ahí una de una sección, otra de otra, y estamos intentando completarla. En el camino estamos resolviendo algunos grupitos de especies. Pero bueno, coleccionar tantas especies es difícil, ponerles nombre a esas especies es difícil. De este cladito que les muestro acá, hay 3 que no tenían nombre hasta hace unos años. Y otro problema que nos encontramos en el laboratorio fue una gran cantidad de polisacáridos y de metabolitos secundarios que dificultan la amplificación del ADN. Cuando hacíamos las extracciones nos encontrábamos con un moco que parecía puro ADN, y después las amplificaciones no daban nada, hasta que bueno, logramos poner a punto el protocolo para deshacernos de ese moco. Acá les muestro un poco más de cerca el arbolito, y bueno, esto lo estamos haciendo por ahora con Amalia Scataglini y Diego Salariato. Después se van a sumar más colaboradores. Y por ahora lo que estamos encontrando es que el color de la flor que se utilizaba para crear alianzas o complejos de especies no tiene valor taxonómico. Parece ser un carácter homoplásico, posiblemente relacionado con la polinización, como pasa con las violas del hemisferio norte. Y de paso lo que estamos haciendo es corroborar si las secciones que se crearon según morfología se corresponden con la filogenia molecular. Y por ahora ya detectamos bajos soportes, por ejemplo, dentro de la sección Sempervivum, que son las violas que se conocen como siempre vivas, y tenemos a Viola micrantela y quizás Viola saculus, que tienen una morfología algo distinta, que posiblemente no pertenezcan a la sección Sempervivum. Después, algo interesante es los cromosomas, que no hay mucho hecho para Sudamérica y tiene muchísimo valor taxonómico, así como el nivel de ploidía. Aparentemente en América del Sur el subgénero Neondinium sería diploide, pero se están encontrando indicios de poliploidía. Las violas es muy común que hibriden naturalmente, así que es algo que hay que hacer. Después, por otro lado, de anatomía, encontré un solo trabajo de anatomía foliar, porque
Viola maculata es utilizada en medicina tradicional mapuche, pero no encontré más trabajos de anatomía. Entonces, si no tenemos trabajos de anatomía, no podemos encontrar en el registro fósil los fósiles de Viola. Y sería importantísimo porque si Viola se originó acá en América del Sur, eh, habría que encontrar fósiles de acá. Los que se conocen son de Eurasia y muchísimo más modernos. Y por último, en cuanto a la biología floral, hay algunas observaciones hechas, son probablemente polinizadas por mariposas, por abejas y abejorros. Hay algunos trabajos, pero que utilizan una sola especie como modelo, pero también hay mucho por hacer ahí. Ahora lo que estamos viendo con el Swieta acuta de Polonia es si las violas cambiaron de estrategia de polinización y probablemente pasaron de ser flores de néctar a flores de polen. Pero bueno, la conclusión es que queda muchísimo por hacer, y antes de agradecer, lo que me quedó de las jornadas de botánica fue que no solo en Viola, sino en muchos grupos hace falta mucha taxonomía, mucha ciencia básica, y que hay que seguir fomentándolo, porque si no sabemos cómo se llaman las especies y cómo distinguirlas, no solo que no las podemos cuidar, sino que no sabemos tampoco para qué se pueden usar. Así que por ahora eso es todo. Hay que seguir.